He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Muchas gracias a todos mis amados hermanos y amigos que siguen en sintonía, y gracias a todos los que se unieron en oración en este precioso día, miércoles 23 de julio. Y continuamos con el estudio de A la Final Trompeta, que el Señor nos tiene de lunes a jueves. Y gracias a todos ustedes por avisarle a sus contactos, especialmente esas nuevas personas que aceptan a Cristo y necesitan discipulado. ¿Qué mejor manera de ser discipulados entendiendo cuáles son los pecados que Dios quiere que nosotros no practiquemos y que no tengamos nada que ver, como el pecado número de hoy, 477, terrible pecado que le estaremos estudiando? Hoy le toca al Dr. Nelson iniciar este programa. Les amamos, amigos queridos. Le damos tantas gracias a Dios por cada uno de ustedes que tienen esa hambre y esa sed y se gozan con estos estudios de sana doctrina, cuya única intención, amigos míos, es que nosotros estemos preparados. Solo dése cuenta cómo está el mundo. Solo dése cuenta la violencia cada vez con mayor fuerza, cómo se levanta. Y la gente está con la expectativa de ese Salvador. Ya se ha dado cuenta que el hombre no puede. Los partidos políticos no pueden. Quien va a traer paz se necesita de Dios, pero el mundo va a ser engañado por un Dios, el anticristo. Toda la plataforma mundial, hermanos, todo lo que está aconteciendo y va a acontecer aún más, todos esos desastres naturales, esa violencia que ahora está, pero hermanos míos, sin freno alguno. Todo eso es indicio de que la gente anda desesperada, la gente anda en busca de alguien, de un Salvador, de un Mesías, de un Dios, pero no quieren aceptar al verdadero Dios. Entonces Dios dice: no quiere saber nada de mí, pues van a saber entonces de lo que el mundo tiene preparado para engañar a tanta gente. Por eso, amigos de mi corazón, ahora más que nunca, puestos nuestros ojos en Jesús y preparados, santos, de entrañable corazón y de amor para con todos, perdonándonos, misericordia con todos y en total santidad agradando al Señor nuestro Dios. Bienvenidos a este su programa, La Final Trompeta. Gracias a todos ustedes, hermanos, que están ahí al pie del cañón orando por nosotros, y por ustedes también fieles que se acuerdan de nuestros ministerios y nos apoyan para seguir adelante, alimentando, predicando, ayudando, restaurando, rehabilitando a tantas personas en el mundo, hermanos, que necesitan saber del amor de Dios. A continuación, el saludo de nuestro hermano Dr. Nelson, allá en United States of America. Adelante con el saludo, doctor. Gracias, mi querido pastor Arturo, pastor Luis Antonio, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. En realidad, pues, estos días están siendo de gran bendición, sobre todo por las reuniones de trabajo que hemos tenido, y son buenas noticias porque están pasando cosas muy hermosas en el cuerpo de Cristo, la unidad con la nación de Israel. Hoy día, mi querido Arturo y Luis Antonio, tuve una reunión con Alan Docerex. Él trabaja en el área diplomática y derechos humanos del Instituto de Justicia de Jerusalén. Y acabé de estar con él desayunando, acabé de una manera de decirlo. Estuvimos en la mañana como a las 9, por ahí 9 y algo, ¿no? Y ahora también, en la noche, a tipo 9, tendré otra reunión y estamos tratando de llevar cosas también a Ecuador.
como una universidad para poder dar la facilidad a tantos pastores que a veces la ley pues hoy está requiriendo el Ecuador títulos de pastores y todo lo demás. Pues esta universidad quiere dar, en unidad con el CENESID, quiere dar toda esa facilidad a los pastores, ¿no? Así que bueno, ahí vamos adelante. El tema de hoy, para poder verlo en amplitud, tenemos que analizar los sinónimos. Es muy importante, porque el tema es inducir, y cuando yo le lea a usted el concepto de la Real Academia, créame que ahí hay hasta algo espiritual, que seguramente ellos no se dieron cuenta, porque el hombre natural no entiende las cosas espirituales, pero nosotros sí. Así que hoy día vamos a verlo. Y les pido oración, mis amados, por el pastor Rafael. Quiero agradecer a las personas que se están haciendo presentes. Y también oración por mi yerno Jeremy, porque se está investigando en Quito, Ecuador, Arturo, creo que lo dije ayer. Parece ser que hay la posibilidad. Hay que enviar todos los exámenes y todo lo demás para ver si se puede hacer el trasplante de riñón en Ecuador, en Quito. Vamos a ver. Todo esto está primero presentado al Señor. Él es el que abre puertas. Así que solo les pido por ahora que estemos en oración constante sobre estos temas relacionados con la salud, y no solo de Rafael, el pastor, y de Jeremy, el esposo de mi hija Cristina, mi yerno, sino de cualquier persona que necesite salud, que necesite bienestar. Ahora vamos a orar y vamos también a tratar un pecado. Amigo, quizás usted piense que inducir es manipular. Déjeme decir que se requiere más astucia, más sabiduría diabólica para inducir al mal que para manipular el bien. Impresionante. Lo que vamos a ver hoy día realmente es un pecado que debemos decirle: Señor, líbrame de este pecado. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Adelante desde Quito, Ecuador, Pastor Arturo. Amén. Pastor Luis Antonio, lo vemos como pingüino con resfriado. ¿Qué está pasando allá en La Paz, Bolivia? A ver, cuéntenos. Mandaron a una hermana de La Paz, a propósito, me mandó un video que estaba nevando. Ese es el sueño más grande, ¿sabe? Yo conozco el hielo, el nevado, pero nunca he estado cuando cae la nieve, y me mandó un video tan hermoso. Pero bueno, cuéntenos cómo está La Paz, y ya me doy cuenta que calor no está haciendo. Mi querido pastor Arturito, querido pastor Nelson, un beso en pleno cachete para cada uno, un fuerte quiebra costillas, el Eterno los guarde y los bendiga. Querido pastor Arturo, aquí está un frío brutal, la verdad, muy fuerte el frío. Hoy día ya, dentro de un poco tiempo más, salimos rumbo a Lima con mi niño. Nuestra querida hermana Teodora está alistándonos todas las cosas para nuestro viaje, gracias a la misericordia de Dios está aquí. Y bueno, gracias a Dios creo que escapamos del frío, pero llegamos al frío, creo, porque creo que Lima también está demasiado frío ahora. Entonces, pero creo que va a estar mejor que otro peor, porque aquí, sinceramente, no nevó, pero está realmente muy frío. Creo que estamos con algo de 7, 8 grados de temperatura, y la verdad es que mucho frío, sinceramente. Y obviamente en el aeropuerto, donde tenemos que estar de aquí un poco tiempo más, es mucho más frío. Pero bueno, de todos modos. Pero bueno, agradecidos con todo lo que Dios está haciendo. Y bueno, bendigo sus vidas. Quiera Dios de que Jeremy pueda tener el trasplante de riñón. Que Dios realmente, en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo, que Dios abra una puerta, porque hay mucha gente que obviamente está clamando por lo mismo. Entonces eso es como que un milagro, porque hay mucha gente que obviamente está necesitada y hay mucho dolor. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, queridos pastores,
está preparando ya su venida y su arrebatamiento. Está ya, creo que, con todas las cosas. Con el dolor de mi alma, aquí en Bolivia, ayer vi un noticiero completamente manipulado y mentiroso, donde la gente dice que Israel está matando de hambre a los palestinos, haciéndolos sufrir, y realmente sabe qué irónico hablar de un Estado como si fuésemos unos genocidas, como si fuésemos lo peor, cuando nosotros más bien les abrimos los lugares para poderles dar comida y aún encima de darles comida nos asaltan y quieren actuar mal y decomisan la comida de los pobres, los de Hamas y se las llevan. O sea, realmente se ve mucho caos. Aún así, Israel está haciendo todo lo posible para hacerles llegar alimentación. Aún así, con todo. Pero aún así, para la gente realmente no vale nada, sencillamente. Y todavía ellos dicen, ¿no? En este noticiero agarran y hablan que, bueno, este grupo terrorista, reconocen que es un grupo terrorista, ¿no? Los de Hamas, pero que tienen que protegerlo al grupo terrorista. No saben ni lo que dicen, son tan brutos y son periodistas de trayectoria enorme, ¿no? En este país, conocidos. Y la verdad es que da vergüenza escucharlos hablar y da pena, porque obviamente manchan los corazones de mucha gente ignorante que como no conoce la historia, como no conoce la verdad, sencillamente se deja y se traga nomás una basura, se contaminan y bueno, eso hay. Pero bueno, Dios al final de cabo sabe todo, Dios es verdad, Dios es veraz. Pero bueno, el tema de hoy, inducir. Vamos a ver qué es inducir ahí con la Real Academia, con nuestro querido pastor Nelson, para poder ver y conocer un poquito más. Y bueno, bíblicamente también, quienes indujeron a quienes y inducir, qué es el pecado. Así que adelante, mi querido pastor Arturito, que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a orar. Y de verdad es terrible la falta de información, ¿no? Y cómo engaña a tanta gente. No solamente referente a lo de Israel. O sea, todo lo que tenga que ver con Dios, las redes sociales lo tergiversan. Lo tergiversan de una manera maquiavélica. Imagínense, no solamente Israel, la sana doctrina como está siendo pisoteada por personas que se llaman predicadores y lo que enseñan es pura basura y lamentablemente la gente no conoce bien la doctrina y se pone a escuchar basura, termina confundida, termina con dudas. Y esa es la labor de Satanás, acuérdense. La función de Satanás es crear esa duda, esa incertidumbre, quitarnos esa seguridad, quitarnos esa firmeza, movernos de donde estamos cimentados, para estar fluctuantes, movidos por toda doctrina falsa. Y por eso, qué bueno para los que están aquí, hermanos míos, aprendiendo de verdad palabra que nos alimenta el alma y nos hace mirar a Jesús, no al hombre, no a una religión, no a unas doctrinas, sino las enseñanzas de Jesús. Por eso aquí usamos la Biblia, no cuentos. Así que vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en toda la verdad, como dijo Jesús que la función del Espíritu Santo no era tirarnos al piso, sino levantarnos del piso para caminar en dignidad hacia toda la verdad, glorificando a Jesús. Oramos. Amoroso Señor, Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo existente, dueño absoluto. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús y guiados por tu Santo Espíritu, a poner nuestra alma a tus pies, a poner nuestra mente conectada a la tuya para que nos transformes, para que nos ilumines y nuestro corazón sea solo para ti, nuestro amor y pasión y nuestro deseo, el agradarte, el vivir de acuerdo a tu voluntad, creyendo, confiando y esperando en tus promesas, sabiendo en quién hemos creído y depositado nuestra confianza. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Todopoderoso y nuestro corazón se regocija en ti en gran manera. Te amamos con todas nuestras fuerzas, Señor. Sabemos que esto es algo que en estos tiempos la gente no te lo dice. Y si lo dice solamente de los labios para afuera, pero no con el corazón, con una vida de obediencia. Por eso nosotros no nos cansaremos nunca de dos cosas, mi Señor. De amarte
y de demostrarte cuánto te amamos, viviendo consagrados para ti, celosamente, para ti, solo para ti y para nadie más. Eres la razón de nuestro existir y por eso nos gozamos en gran manera tomados de tu mano. Y en este momento queremos interceder los unos por los otros. Como estuvimos orando, Señor, ahora continuamos en oración, clamándote por cada una de nuestras necesidades, pidiendo tu bendición en nuestros matrimonios, suplicando, Señor, la protección y la guía a nuestros hijos y nietos, y los que tienen la bendición de tener bisnietos también, mi Dios amado. Por favor, mi Dios, mi Señor, acuérdate de aquellos que no tienen trabajo y dales ese trabajo digno y honroso. Acuérdate, mi Señor, de los que están enfermos y en el nombre de Jesús envía esa sanidad, Señor, ya que tú eres nuestro Dios sanador. De todos aquellos, mi Dios, que te suplican que les permitas legalizar su permanencia en los países donde se encuentran, especialmente en los Estados Unidos. Nos unimos al clamor de muchos hermanos que antes trabajaban y ahora por miedo no salen de casa, pero necesitan el sustento, necesitan la documentación. Mi Dios, por favor, tú mandas a nosotros los cristianos a amar al extranjero, ya que los judíos también fueron extranjeros en Egipto y por ende les diste esta ordenanza, como nos das a nosotros también esta ley. Y por eso, mi Señor, tú que amas al extranjero y tienes pueblo de extranjeros en países donde no pertenecen, te suplicamos, mi Señor, que les permitas obtener prontamente la legalización para continuar trabajando, para continuar permaneciendo legalmente y no andar asustados o con temor de ser deportados. Ayuda a tu pueblo, mi Señor, abre las ventanas de los cielos, bendice los negocios, que tengan muchos contratos, muchos negocios, muchas ventas, muchas horas de trabajo y que puedan disfrutar con buena salud de todos los recursos y bendiciones que le dan, sin olvidarse de nosotros, papito bello, que tú les guíes a depositar lo que te pertenece para tu obra en nuestros ministerios. Gracias, Dios mío, de verdad, por la salud que nos das, por la familia que nos has entregado y cuidado. Y ahora, mi Señor, nos disponemos a aprender. Háblanos, Señor, en esta noche. Guía al doctor Zavala, al pastor Luis Antonio y a este tu siervo. Que sea un estudio maravilloso para nosotros, nunca dejarnos convencer o persuadir a hacer lo malo, sino siempre caminar contigo en rectitud. Ponemos la vida de nuestro pastor Luis Antonio, como estuvimos orando ahora en la tarde, que va a tener ese tiempo de predicación de la palabra en Perú, que lo utilices poderosísimamente, Señor, des palabra y que de nuevo predique y que multitudes caigan de rodillas a tus pies. Creemos que harás grandes cosas con tu siervo y lo ponemos en tus manos. Como siempre, los siervos eran enviados con la oración de los hermanos de la iglesia, pues así mismo que mi pastor que sale de su país, respaldado por su iglesia local, nosotros como iglesia internacional, amigos y hermanos, ponemos su vida y pedimos tu cobertura, tu llenura, tu sabiduría, para que lo utilices poderosamente allá en Ica, Perú, en Palpa, Perú, en toda esa región, Señor, y que con el hermano Walter tengan un tiempo maravilloso y la honra y la gloria exclusivamente para ti. Desde ya pedimos también, Señor, tu dirección y tu respaldo en la próxima campaña evangelística en Guayaquil, Ecuador, con tu respaldo, mi Señor, que utilices al doctor Zavala y tu siervo, y que sea un tiempo maravilloso, espectacular y poderosamente multitudes así mismo vengan al conocimiento de la verdad. Descansamos en ti, Señor, agradecidos por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Enseguida estamos con el doctor Nelson y el pecado de esta noche. Muchas gracias, Pastor Arturito. Definición. La definición aquí tiene que ver con algo muy, muy, muy interesante. Mire usted,
Cuando llegué, como decía el pastor Luis Antonio, más conocido como Louis Anthony, acá en Estados Unidos, y Luisinho Toñinho do Diamond, por allá, en Brasil y en Bolivia, pues Luis Diamond. Me escuche bien, me llamó la atención esto, de una manera tremenda. La palabra inducir, que viene del latín, inducere, significa mover, persuadir, pero escuche esta parte, la segunda, conducir energía o magnética a otro objeto sin tocarlo. Esto es lo que me llamó la atención. Y en el mundo espiritual, la mayor habilidad que tiene el demonio no es de robarte, es de hurtar. Y hurtar es que te quite algo sin que te des cuenta. Porque el robo, según la ley, puede ser a mano armada, pistola, cuchillo, ¿verdad? Violencia. Pero el hurto es cuando te quitan algo y tú, sin ninguna violencia, te diste cuenta que ya no está. Y esto nuevamente, conducir energía eléctrica o magnética a otro objeto sin tocarlo. ¡Wow! ¿Cómo puedes irte de un lugar a otro que te puedan inducir? Estamos hablando de inducir como pecado, ¿verdad? Que te puedan persuadir, como lamentablemente Arturo y Luis Antonio, muchos falsos cristianos, porque estos nunca fueron verdaderos. Estos no nacieron de nuevo. Ahora son musulmanes. Esa gente nunca nació de nuevo. Siempre estuvieron ahí. El que nace de nuevo, ya no se deje engañar, pues, porque el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el que lo guía a toda verdad, pues. Eso está escrito, pues. Ahora bien, basado en esta palabra, inducir, que significa también persuadir o mover. Eso es lo que se busca en este tema de inducir. Sinónimos: incitar, instigar, mover, empujar, impulsar. Siempre convencer. Lo contrario, un antónimo sería disuadir, en lugar de inducir. Salimos de ahí para ir avanzando otro poquito en esta parte etimológica que ya más o menos les dije que viene del latín inducere, que ese es de nuestro idioma. Sin embargo, al entrar un poquito, porque estamos tomando la palabra inducir del libro de Jueces, de la historia de Sansón. Aquí en hebreo me pongo a chequear que la palabra tiene un significado en el término sugerir, remojar o empapar. Lehaz rot. Me llamó la atención porque cuando una persona te induce a algo y tú terminas haciéndolo, terminas empapado de eso. Estaba seco y terminas mojado de la porquería, de la maldad. Empapadito de lo que creyó y tú creyendo ahora algo de lo cual tú no eras parte. Inducir también viene del término legarot, y legarot significa excitar, provocar o estimular. Y cuando hablamos de excitar, hablamos de la palabra de llevar a un acto de provocación, de excitación, provocar algo. Ya sabemos cuando son los deseos de la carne no aceptados por Dios, porque la excitación dentro del matrimonio es dable, pero fuera de él no deseable para Dios. Entonces, hermanos queridos, viendo un poquito acerca de este tema, vamos entrando a la palabra de Dios. Ya vimos los sinónimos, vimos significados, y aquí me encontré con una traducción que me llamó la atención. Esta traducción, la BLP, así se llama, BLP, que quiere decir la palabra en versión
Española, VLP. En inglés, Sociedad Bíblica de España, VLP, Sociedad Bíblica de España, la palabra versión española. Pero aquí dice algo en Mateo 18 que utiliza uno de los sinónimos de la palabra inducir. Mire, usted ha escuchado este versículo. Ay del mundo a causa de los que incitan al pecado, porque instigadores de pecado tiene que haberlos necesariamente, pero hay de aquel que incite a pecar. Permítame leerlo en la muy conocida Reina Valera del 60. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay del instigador. ¡Ah, qué tremendo! Ay de aquel que provoca esta situación, inducir al pecado, inducir al mal. Ay de aquella persona. Cuando vemos, hermanos amados, el término inducir, incitar, llevar a algo malo, recuerdo Primera de Crónicas 21, al gran incitador, al que indujo al rey David a hacer lo que Dios no le había pedido. Y por causa de eso, por dejarse inducir de esa manera, hizo un censo y el castigo fue la muerte de miles de personas. Porque déjeme decirle que cuando usted se deja inducir al mal o por el mal, usted no es el único que va a ser afectado. Hay lo que he llamado efectos colaterales, daño colateral, que tiene que ver con las personas que están a su lado. Y eso es tremendo. Y lo otro es que nunca falta alguien que dice, ¿cómo? Pues si él lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y por el mal ejemplo, hay alguien siempre que será inducido al mal. ¿Verdad? Ah, lo hizo este, yo también lo hago. Fíjese usted, hoy día que hablábamos con Alan de Derechos Humanos y de la Diplomacia de Israel de Jerusalén, un hombre joven, hablábamos precisamente de que cómo el mal está llamando mal al bien y el mal se está autollamando bien, cumpliéndose lo del profeta Isaías cuando dice, ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora ellos que son malos son los buenos. E Israel, que le hace tanto bien al mundo, ahora resulta que es malo. Pero como estamos aquí en este programa atentos, somos miles los que tenemos los ojos abiertos y sabemos que los malos son los terroristas, asesinos, criminales. Ellos que a sus propios hijos los quieren volar, matar. ¡Qué horrible, Dios mío! ¿Cómo puede haber alguien a favor de eso? Horrible. No se deje inducir al mal ni por el mal. No lo permita. Mire, hay una historia en Mateo. Vamos a leer por dos versiones. Mateo capítulo 27, si son tan amables y pueden, por favor, ir hasta ahí. Mateo 27. Es una historia triste, una historia de un gran hombre de Dios. Mateo 14, perdón. Mateo 14. Y en esta historia, por eso es importante conocer los sinónimos y ver otras versiones de la Biblia, porque el español es riquísimo, riquísimo. Aquí en este capítulo número 14 está la muerte de Juan el Bautista. Ponga atención. Muerte de Juan el Bautista. ¿Quién indujo su muerte? ¿Quién indujo su muerte? Inducir. No olvide el significado, no lo borre de su cabeza. Es llevar a algo, provocar, incitar. Mire, en Mateo 14, en el verso 8,
ella, instruida primero por su madre, dice la Reina Valera del 60, pero ahora vemos aquí en esta versión internacional, dice, ella, instigada por su madre, inducida por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La hija de Herodías bailó, lo excitó, lo indujo a la sexualidad, a la excitación. Se quedó loco con los tragos y la chica joven moviendo las caderas y el ombligo y todo lo demás. Pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré, le dijo. ¿Qué pido, mamá? Y la mamá indujo a la muerte, la decapitación de Juan el Bautista. Y dice que la muchacha le dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Apariencias. Oh, el rey es un hombre de palabra. Oh, ha quedado bien con los príncipes, los invitados. ¡Wow! Amigo mío, nunca actúe por quedar bien con alguien, ni se deje inducir por apariencia, ni por quedar fabulosamente con los demás. Usted obre guiado por el Espíritu Santo de Dios para dar gloria a Dios y quedar bien siempre con Él, no negando su nombre, obrando de una manera equivocada. Qué terrible que es esto, qué dolor tan grande. Y déjeme aquí, al poder ver, digamos, cómo ocurrieron los hechos de Jesucristo nuestro Señor, los fariseos cumplieron una misión perversa, inducir a la gente a odiar a Jesús, inducir a las autoridades a sentenciar a Jesús. Si bien es cierto, estaba escrito, pero esta gente que formó parte de esta situación obraron con una absoluta maldad, al extremo de que fueron inducidos a elegir a Barrabás y no a Jesucristo, dándose ahí, sin poder entenderlos ellos, el mayor ejemplo de la redención, de redimir, porque a la larga todos éramos como Barrabás, pues. Claro que sí. Y en ese día, el justo de justos ocupa el lugar del eterno pecador, del ladrón, del homicida, del sedicioso. Ay, usted dirá, ay, yo no soy sedicioso. Ah, nunca ha armado alboroto en su casa. Nunca ha levantado hermano contra hermano, amigo contra amigo, familia contra familia. Dios quiera. Yo no soy homicida. Ah, usted ama a su hermano, porque el que no ama a su hermano es homicida. Yo no soy ladrón. Ah, usted diezma. No, esto es del Antiguo Testamento, ladrón. Entonces, usted se deja inducir por el mal, porque ¿sabe qué? Porque le conviene lo que el mal le propone, pues. Le conviene lo que el mal le propone. Por eso es que usted dice, wow, lo voy a hacer. Vamos a dejar a tu hermano sin herencia, te dice el abogado. Y hay forma de hacerlo, claro. Pero tú me tienes que dar tanto, yo le doy. Fíjese, mira tú esto, Luis Antonio y Arturo, la locura que hay en dejarse inducir a lo malo. Imagínate tú una herencia donde se va a vender un bien por $1 millón. $500,000 se tiene que llevar el hermano y $500,000 el otro hermano. Y el hermano malo le dice al abogado, no quiero que mi hermano se lleve $500,000. Y el abogado le dice, no hay problema, yo le hago ganar el caso, pero me da a mí el $500,000 de su hermano. Y el menso le dice, sí, está bien. O sea, ni siquiera van a ganar más dinero. El odio, la maldad lo induce a hacer errores garrafales, horribles. Y finalmente termina malo, inducido por el mal, por el abogado se lleva lo del hermano y en lugar de bendecir al hermano lo maldice y se maldice él. ¡Qué locura! Mueren ahogados en su propio pecado. Esta historia de Juan el Bautista es dura, hermano, muy dura. Y yo quiero, por favor, aquí, tomando este texto bíblico de Mateo, vamos a llegar al 14. Voy a buscar la opción de esta nueva Biblia que acabo de agregar,
esta nueva versión que me llamó la atención bastante y que quiero que usted se dé cuenta de cómo proyecta esta nueva versión la situación de Juan el Bautista con esta mujer que, Dios mío bendito, realmente esto es terrible. Estábamos en el capítulo 14 y estábamos leyendo el verso 8. Esta versión habla de aconsejada. Fíjese, aconsejada. Vamos a observar aquí también, con un poquito de paciencia, si son tan amables. Qué tremendo. Aquí está. La Biblia de las Américas. El sinónimo de inducir, instigar. En el verso 8 dice, ella, la hija de Herodías, instigada por su madre. ¿A dónde llegó? Dios mío, ¿a dónde llegó esto? A matar al más grande de todos los profetas, al que anunció el camino del Señor Jesucristo, al primo hermano del Señor Jesucristo. Pero ahí no termina el tema, porque habiendo chequeado la palabra de Dios con el material, el texto bíblico que nos entregó el pastor Arturo, aquí nos encontramos, hermanos queridos, con un personaje, vaya este personaje, que usted y yo lo hemos leído muchas veces, lo hemos analizado, hemos predicado quienes estamos en el altar, en Jueces capítulo 14. Y existieron dos mujeres negativas para Sansón. El nombre Sansón significa pequeño sol en hebreo, pequeño sol. Y aquí aparece en el capítulo 14, cuando Sansón se dirige a Timnat, verso 1, y en Timnat vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ojo, mire, esta mujer no era peor que Dalila. Dalila era peor. Vea usted la historia poco a poco y se va a dar cuenta que Dalila lo vendió a Sansón por dinero. Lo sometió. Está de acá por terror lo hizo, porque eran terroristas estos filisteos, siguen siéndolo, hoy se hacen llamar palestinos. Y miren lo que le proponen, porque esto no ha cambiado, hay que hablar con claridad. Esto no ha cambiado. Dice la palabra de Dios, para poder entender, él da un enigma en la fiesta, en una reunión, a los jóvenes, y les propone el siguiente enigma. Y si en los 7 días del banquete, de la celebración con la mujer, me lo declaran el enigma, lo descifran, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces ustedes me darán a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma. En 3 días, al 7º día, ya estábamos ya al final, dijeron a la mujer de Sansón, para que tú veas, yo no estoy exagerando, escuche con atención. Lo mismo espíritu, perdón un ratito, el mismo espíritu que hay hoy en día en los filisteos actuales, que son estos terroristas palestinos, estaba allá. Es espiritual. No pudiendo declararle el enigma,
Séptimo día le dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido, instalo, convéncelo, persuádelo. Como la madre de esta muchacha, la Herodías, indujo, persuadió, instó a la muchacha, aconsejó para que pidiera la cabeza. Porque cuando el odio está en tu vida, tú quedas ciego ante el dinero, ante cualquier cosa. Quieres matar al enemigo y no te importa nada. Hay gente que es así. Mira, a esta mujer le ofrecieron la mitad del reino. La madre dijo, no, mátalo a Juan el Bautista, porque así ya no va a estar diciendo que yo soy una mujer adúltera y soy amante. Ahora seré la reina, porque no va a haber quien me diga que soy adúltera ni amante, y va a quedar como lección que cualquiera que quiera abrir la bocota recordándome mi pecado, yo lo voy a matar. De la misma manera. El mismo espíritu de Jezabel. ¡Qué tremendo! Esto es espiritual, hermano. Entonces dice la Biblia que esta gente le dice, los varones, induce, escucha, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Sabe lo que estos miserables terroristas hicieron? Porque esta es la costumbre de ellos. Quemar en uno de los kibbutz a una familia de judíos. La quemaron viva. Estos no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Con dolor en mi corazón lo digo. Pero esto es espiritual. Mira lo que proponen. Eso, lo mismo. Quemar. Vivos, vivos. ¿Sabe usted lo que es eso, Dios mío? Esta muchacha aterrorizada lloró la mujer a Sansón. Le fue a llorar. En presencia le dijo, solamente me aborreces y no me amas. Tuvo que tapar pues la situación. Oye, mira que quieren matar a mi familia, etcétera, etcétera. Que esto, que por aquí, que por acá. No. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo iba a declarar a ti. Oiga, qué interesante la jerarquía que da aquí Sansón a sus padres. ¿Eh? Los pone en primer lugar. Qué interesante. Ni a mis padres les declaro, te lo voy a declarar a ti, le dice. Qué interesante esto. Ahora escuche. Y ella lloró en presencia de él. No lo dejó en paz. Le amargó el banquete. 7 días de llanto. Y al 7º día se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Presionaba porque lo indujo. Porque ¿cuál fue el mandato? Induce a tu marido a que nos diga. Un segundo, si son tan amables, esto es urgentísimo. Después les cuento. Bueno, el Señor tiene el control de todo. Ahora, para avanzar otro poquito, y ya ir concluyendo, para que usted vea el poder de inducir, el poder que hace los malos deseos cuando quieres inducir al mal. Porque qué bonito es poder guiar, inducir, exhortar, instigar, llevar, aconsejar al bien. Y este fue el evento que vivió el apóstol Pablo. Me temo que concluyo, voy a tener que salir, Arturito. Se está anticipando el tema de ahora. Bueno, escuchen bien, pero hay que concluir esto de aquí. Ya lo dejo acá porque esto es más importante. Aquí, para concluir esta parte de inducir, me encuentro con una historia que tú, Arturo, y tú, Luis Antonio, la conocen. El famoso Agripa. No porque estaba resfriado. Este era el nombre. Agripa. El apóstol Pablo da testimonio
relata su conversión en Hechos capítulo 26. Pablo obedece la visión que Jesús le da, contando todo, ¿verdad? Pero a partir del verso 24, diciendo él estas cosas, Hechos 26, 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Claro, contó la visión, que fue tirado a tierra, rumbo a Damasco, que una luz. Dijo, este está loco. Hoy en día te dirían, ¿qué te fumaste? Estás borracho. Como cuando recibieron el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 3, cuando en primera de Samuel fue declarada borracha Ana. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, delante del rey. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, todo público. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta. Yo sé que crees. Se anticipa la respuesta Pablo. Entonces Agripa le dijo a Pablo, atención, por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos míos, qué frase. Por poco me persuades, por poco me induces, me instas a ser cristiano. Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Yo voy a concluir haciendo una reflexión breve en esta parte de aquí. Eva fue inducida al mal por la serpiente. El anticristo va a inducir al mundo en el engaño hacia una rebelión total contra Dios en un tiempo apocalíptico, en un Gog y Magog final, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, si no me equivoco. Pero aquí, para todos aquellos que escuchan el evangelio y que puedan decir, por poco me persuaden, muchas, casi me convences, casito me induces a los pies de Cristo. Esto es lo que quiso decir Agripa, es que no se convirtió. O sea, mira Pablo, casito, ay, estuviste cerca, casito, amigo mío, los casi cristianos no van al cielo. Los casi persuadidos no van al cielo. Los casi inducidos no van al cielo. Pero los que sí van al infierno son todos aquellos que se dejaron inducir por el mal en lugar de ser inducidos por el bien para aceptar el glorioso evangelio de Jesucristo. ¿Y usted? ¿De qué grupo es? Casito, por poco me convence Pastor Zavala. Y ahora que viene el Pastor Arturo, por poco casito me hago cristiano. No, mi amigo, en mi oración con todo mi corazón se lo digo, de que usted sea convencido totalmente por el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, y que en lugar de ser inducido por el mal a negar el Evangelio de Cristo, el Espíritu de Dios lo convenza de pecado y usted venga hoy a los pies de Cristo. Adelante, Pastor Arturo. Aleluya. Bien clarito. Casi ya no dejó material para nosotros, pero bueno, siempre el Espíritu Santo nos induce a conocer más la palabra de Dios para poder compartir de estos temas. Pastor Louis Anthony Diamond. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Sí, la verdad es que casi, acaba con todas las inducciones.
Alabado sea el Señor. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Tengo que retirar, les pido disculpas. Yo sé que hay harto material, no sean así. Este Arturito, decimos en Ecuador, es lamparosísimo. Cuando él dice que ya no, que lo hemos dejado sin nada, es porque ahí tiene guardado todo. Este se parece a la mujer, a la viuda con el aceite. ¿Qué tiene, mujer? Nada, dice. Y tenía un poquito escondido. Familia de la viuda. Nos vemos mañana con la bendición de Dios. Los quiero mucho. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga. Bueno, aquí en el pasaje de Jueces hablaba claramente la inducción, cómo fue inducida la mujer a que sacase el secreto, que dónde estaba la fuerza de Sansón. Y obviamente, pero aquí vemos un caso muy en particular de Ananías y Zafira, que todos lo conocemos. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. O sea, uno de ellos que tuvo que tomar realmente la delantera para inducir a hacer al otro lo malo. Y sin tocarlo, porque sin fuerza humana, sino sencillamente con suspicacia humana, con picardía. Y sustrajeron del precio de la heredad. Pero aquí vemos al transcurso de todo esto, y dice, y sustrajo del precio, sabiendo que también su mujer, y trayendo solo una parte, habían dispuesto en su corazón, y que esto es tremendo, que sin necesidad de la violencia nosotros podemos inducir a alguien a odiar a alguien, podemos inducir a alguien a hacer lo injusto, lo incorrecto, y aún sabiendo que está mal, para persuadirlo de que haga las cosas erradas. Y esto, la hipocresía puede ser movida y podemos tener una apariencia de piedad y que yo por quedar bien ante otra persona podría ir con otra persona e inducirlo a que le crezca el rencor, resentimiento o amargura, o robarle o manipularle o hacer algo contra alguien. Y esto nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque sencillamente sin necesidad de forcear, sin necesidad de ocupar violencia, podemos persuadir a las personas de hacer lo malo. Y no persuadir a las personas de hacer lo justo y lo correcto, lo que a Dios le agrada. Y terminar mal y hacer terminar mal a otra persona más. Por lo general, en un acto de adulterio y de fornicación, persuadimos a la persona de que haga lo injusto, lo incorrecto, y como que si nada malo le vaya a suceder. Y podemos estar pensando que nada malo le va a pasar. Y no. Y realmente son actos injustos que dentro de todo en algún momento pueden caer por su propio peso y ser una bomba de tiempo. Entonces, a la verdad de que nosotros, con palabras persuasivas, podemos realmente seducir a hacer lo injusto, lo incorrecto. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestros corazones. Podemos inducir a nuestros hijos sin decirles con fuerza que dentro de todo, no te preocupes, no vas a clases hoy día y bueno, no hay problema. Y enseñarles a hacer y apoyarles a hacer lo malo. Y cuidado, porque si nosotros tenemos poder para algo, aquí tenían el dinero. Pero yo creo que a Ananías o a Zafira, la mujer, le dijeron, oye, ¿sabes? Mejor digamos que no hemos vendido y que lo hemos vendido en menos. ¿Qué les costaba a ellos agarrar y decir, bueno, nosotros hemos dispuesto a dar tanto de lo que hemos vendido y queremos darlo con gozo, y no la suspicacia y la picardía? ¿Para qué permitieron entrar esto? Quedaron sin bienes y quedaron sin vida y quedaron manipulados los dos. Y aquí terminaron realmente mal por estar induciéndose el uno al otro y persuadiéndose de no hacer lo justo. Y lo más tremendo, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Qué tremendo, ¿no? O sea, podemos ser inducidos por el mal, escucharle al diablo y olvidarnos de lo que Dios dice o no tomar en cuenta lo que Dios habla. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo entregaron, inducieron a la multitud de que dentro de todo a quien se libertase fuere a Barrabás, del cual también nuestro querido pastor Nelson habló. Hacer que entre un justo que no había cometido errores, que no había cometido faltas, como si fuese el peor hombre,
y lograron soltar al peor hombre que tenían y meterlo a nuestro Señor Jesús en medio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! O sea, la capacidad de la inducción, de la manipulación para vulnerar una mente. Y quiero decirte que puedes hacerlo fácilmente si sos astuto o suspicaz y puedes hacer que caiga una persona por su debilidad. Una persona que no sea madura en la fe, una persona que no tenga un buen cimiento de conocimiento. Hay muchos pastores que se aprovechan de personas que están empezando en los caminos del Señor, que no tienen ideas de hacer las cosas justas y que los inducen para hacer cosas malas y erradas dentro de las casas de Dios. Y obviamente agarran y dicen, pero este es el pastor. ¿El pastor cómo me va a aconsejar una cosa mala? ¿O cómo va a decir? Y cuidado con eso, mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos poder para poder hacer el bien y tenemos poder para hacer el mal. Y tenemos que ser guiados por Dios para terminar haciendo lo bueno. Aquí Ananías, lo más increíble, que terminó muriendo, y cómo fueron persuadidos, inducidos para hacer el mal. 3 horas después, querido pastor Arturito, entró la mujer. 3 horas después. O sea que lo tenían todo como que si nada iba a pasar. Y los mismos hombres que sacaron a Ananías, sacaron a Zafira. No habían otros. Y era el espíritu que los tiró al piso, los mató, por inducirse al uno al otro a hacer lo malo. Y cuidado, mucho cuidado. La mente humana podemos hacerla pensando que vamos a ser tan lúcidos, pero tan intelectuales, que nada malo nos va a venir a suceder. Cuidado, el Espíritu Santo de Dios, que es celoso y que tiene mucho poder aún para desenmascararnos y mostrarnos realmente quiénes somos de verdad. Hay gente que necesita de nosotros una luz, necesita de nosotros una dirección correcta. Y podemos ser una piedra de tropiezo, podemos ser una mala influencia para alguien. Y de esto debemos tener cuidado. Hay padres de familia que agarran a sus hijos y les dicen, no, si yo me he divorciado de tu madre, tú también puedes hacerlo, hijito. No, quédate, ¿cómo te vas a quedar atado? Por favor, si te fue mal con eso, ¿por qué lo vas a hacer con tu propio hijo? No puedes hacerlo. Hay padres de familia que fuman y vienen los hijos y les dicen, papi, usted fuma, ¿por qué no quiere que yo fume? Bueno, hijo, si quieres fumar, fuma. Tú vas a saber por ti mismo. Por ti mismo tienes que aprender las cosas. Y podemos inducir a hacer lo malo. En nuestras bocas está el poder de la vida y de la muerte. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Primero con lo que pensamos y después con lo que hablamos. Porque podemos hablar sin pensar también. Y podemos mandar a la muerte a otras personas que nunca han pensado. Podemos presumir que somos buenos y ser la peor influencia aún para las personas que más amamos. Hay personas que son influenciadas por el mal, son inducidas para hacer lo malo. Nosotros que trabajamos con centros de rehabilitaciones, hay algunos que dicen, no, yo ya no quiero drogarme más, ya no quiero más droga en mi vida. El otro, no seas tonto, nadie se va a enterar, vamos. Son encontrados y los dos tienen que terminar saliendo. Pero es que él tuvo la culpa, uno por inducir y el otro por dejarse influenciar. Cuidado, termines mal. Dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Los malos amigos, que Dios te libre de los malos amigos, que te pueden aconsejar hacer lo incorrecto y terminar mal y dañando a personas que nunca pensaste, tal vez, porque uno cuando empieza, tal vez nunca piensa que vaya a terminar tan mal. Tal vez uno nunca se imagina que vaya a terminar tan mal. Y al final es trágico. Ananías y Zafira terminaron pero trágicamente mal. Muertos literalmente. En vez de haber sido de grande bendición,
fueron una grande bendición porque supieron los demás que era mejor no actuar de esa manera. Pero su propósito era otro, era de ser de bendición. Vendemos y podemos dar. ¡Qué bendición! Hay gente que dispone en su corazón y se burla de Dios. Seguramente lo llama el pastor Arturo, pastor Arturito, como que le ha debido pasar al pastor Arturo. Tengo tal ofrenda para darle, espere tal día que nosotros le enviamos, que sentimos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, llega el tal día, ni siquiera llaman, ni siquiera se presentan. El pastor Arturo no le había pedido. Y sin motivo lo hacen pensar para lo que ya va a utilizar el dinero y no llega. Y es lo más horrible. Entonces uno, y tiene que cuidar uno su corazón para no pensar mal de las personas, agarrar y descansar en el Señor y ponerlos a Dios, porque también somos humanos. No se preocupe, pastor, tal día yo le envío porque Dios me ha puesto y yo tengo que enviarle. Y llega tal día y llegó otro día más y otros días más y no llegó lo que habían dicho que iban a mandar. Cuidado. Y puede haber gente ahí, oye, ¿por qué vas a diezmar? No diezmes. Ya no es necesario el diezmo. Hay gente que porque quiere hacer algo malo, induce a otros para contagiarlos, para no hacer solitos lo malo y sentirse acompañado para hacer lo malo. Por lo general, esa es la inducción. Buscar otro incauto para contaminarlo y terminar haciendo las obras del error. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Si nosotros pensamos muy bien qué es lo que Dios nos manda, solamente induzcamos a hacer lo que a Dios le agrada. Cuidado, cuidado que hacer caer a un pequeñito, cuidado que terminemos realmente en el fondo del mar, en el fondo del mismísimo infierno, por no meditar las consecuencias que pueden venir en el futuro, por no tener un presente claro delante de Dios. Cuidado, cuidado con pensar que podemos nomás influenciar en el corazón de cualquier persona. ¿Cómo influenciaron para que lo matasen a Esteban? Había que matarlo. Esteban les dijo bien claramente, a los profetas se han matado. Y fueron inducidos, hay que apedrearlo y terminaron matándolo. Cuando atacaron a Pablo, de la misma manera. Se mueven multitudes de gente. Aquí nosotros en este país estamos pasando momentos pero tan críticos. Presidentes de la República que no han hecho, que dicen que ya es un Estado plurinacional, ni siquiera república. Claro, la han destrozado la República para hacer lo que les da la gana. Y del Estado han hecho una guarida de demonios y le han robado al Estado todo lo que tenía. Y no han trabajado, solamente han despabilado todo lo que el Estado tenía. Han dejado pero pelado el Estado. Y ahora quieren seguir. Y están induciendo a que haya bloqueos de carreteras, aún en la crisis, sin gasolina, sin diésel, induciendo a la gente para que mate a otros y diciendo que realmente tiene que haber un derramamiento de sangre, porque si Evo Morales no es candidato, no puede haber elecciones en nuestro país. Y están induciendo a que tomen las armas y que salgan a las calles y que maten a la gente. ¡Qué tremendo! Y hay gente tan bruta, pero tan bruta y tan cerrada, que después de haber visto semejante cuadro de tremendo dolor, de tremenda angustia por la caída económica en este país, que no se paran igual, no les importa nada, no les interesa nada. Han hecho quebrar cualquier cantidad de granjas de pollos, lecherías, crianzas de cerdos, han hecho fracasar al que han podido y no paran y no quieren detenerse, inducen a hacer lo malo, inducen a la violencia. O sea, obviamente sabemos que van a terminar con un final trágico, al infierno. Hasta el diablo debe estar asustado cuando estos psicópatas lleguen al infierno. Debe estar asustadísimo el diablo porque hasta el infierno se lo van a querer robar. Pero, porque estos no tienen límite, no tienen límite. Es increíble.
países en el Medio Oriente y países en Europa, cómo están contaminando sus corazones, induciendo a que nos odien a los judíos, como si fuésemos un estado genocida, como si nosotros no fuésemos el pueblo de Dios, como si nosotros no hubiésemos querido vivir en paz con todos, y nos miran como lo peor y lo peor y lo peor y lo peor, y no lo somos. Queremos hacer las cosas justas, queremos hacer las cosas bien, pero nos brincan con tanto terror. Qué difícil, pero es así la vida. Así que adelante, mi querido pastor Arturito, porque sé que usted tiene mucho para compartir también de este tema. Gloria a Dios, mis muy amados. Nosotros los cristianos no deberíamos de ser influenciables. Que gente venga con sus malas influencias a influenciar nuestra vida, a inducir nuestra vida para mal. Y déjame guiarte a lo largo de la Biblia unos 4 o 5 casos para que usted lo vea en la Biblia y lo aplicamos a nuestra vida también. Para que tengamos mucho cuidado de no darle lugar al diablo que puede entrar en nuestros corazones para tomar las malas decisiones. El primer caso, cuando la gente sigue a los políticos. El primer poderoso de la tierra, su nombre es Nimrod, hijo de Cus. Usted puede encontrar la historia y su reinado fue Babel. Importante decir esto por lo que viene a continuación, cuando uno es seguidor borrego de los líderes políticos y no sabe discernir que nosotros seguimos a un solo rey, nuestro rey Jesús. En el libro de Génesis, solamente para dejar esto bien claro, en el capítulo 10, vamos a ver, amigos míos, en el versículo 8, y voy a leer un poquito hasta más adelante, vean ustedes que Babel fue el reinado de Nimrod. Génesis 18 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, que fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Fue el primer poderoso. Él induce a todos sus seguidores a construir la torre para destituir a Dios. Qué locura, ¿no? Capítulo 11. Para que usted vea que no entre ellos, no siempre tiene que haber un líder que guía al pueblo. ¿Quién es el líder? Nimrod. Satánico, más no poder. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, justamente donde es el lado de Nimrod. Y se le hicieron allí y se dijeron uno a otro, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En otras palabras, dejemos nosotros de ser un pueblo guiado por Dios y llamémonos laicos. Laicos. Quiere decir, Dios no tiene potestad en ninguna parte pública. El que quiere adorar a Dios que vaya a las iglesias, pero aquí en el gobierno, en las instituciones estatales, en lo que es educación, prohibido nombrar a Dios. Y por eso está el mundo como está. Por eso es que están los jóvenes como están. Escuelas y colegios ya no forman a los estudiantes, los deforman. Y por nosotros como cristianos tenemos que saber que esto está pasando. Y no podemos seguir nosotros las reglas del mundo. Tenemos que seguir, hermanos míos, a nuestro Rey Jesús. Y la ley de Dios es la que tiene que imperar en nuestros corazones. Tengamos cuidado. Otro ejemplo como el que citó mi pastor Luis Antonio Nané y Zafira. Hermanos queridos, y a veces, aunque no dice la palabra persuadir, insinuar, pero está la invitación al pecado. Y a veces esa invitación viene de parte de nuestra esposa, nuestra propia esposa. ¿Usted se acuerda perfectamente a Abraham y Sara? Dios le da una promesa a Abraham. Génesis capítulo 15. Dice la palabra de Dios, amigos míos, en el versículo 4. Por el contexto, Dios está hablando con su amigo Abraham y Abraham le dice, ¿cómo voy a ser yo padre de multitud si yo no tengo ningún descendiente? Y esta es la promesa que Dios le da. Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo,
no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El problema a veces cuando le creemos a Dios y queremos interpretar esa promesa de Dios buscando el placer nuestro. Escúchame, usted no puede obtener la bendición de Dios a la manera del diablo. Ahí está la promesa. Un hijo mío, de ahí van a salir la multitud. Ahora viene la insinuación al pecado. Capítulo 16, versículo 1. No es el diablo, no son malos amigos, es la esposa. Sarai, mujer de Abraham, y ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Dios me dio la promesa que un hijo mío, no es ser con mi mujer, sino que el empleado, pues vamos a ayudarlo a Dios. Ya conocemos, hermanos míos, las terribles consecuencias de querer ayudar a Dios hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenga cuidado a veces de los consejos que nuestras esposas nos pueden dar. Y a veces lo hacen, amigos queridos, lo hacen con la mejor intención, ¿no? Pero, amigos, tienen que tener cuidado con esto que a veces las esposas nos dan una idea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Amán quiso destruir a los judíos y a Mardoqueo? Y cuando Esther invita al banquete al rey, a Amán, él se va contento, ¿verdad? Esto está en Esther capítulo 5, ¿verdad? Y mujer, Ceres, le va a dar un consejo, le va a dar una persuasión, le persuade, porque estaba amargado, dice, todo lo que yo tengo nada me sirve. Cada vez que veo, mire esto, Esther capítulo 5, 13 y 14, que lo estamos estudiando en las perlas de las mañanas, ¿no? Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a ojos de Amán e hizo preparar la horca. Lo voy a matar. Qué lindo y qué buena idea. Eso, ten cuidado de esas ideas. Ten cuidado de esas insinuaciones. Porque ya sabes cuál es la historia, ¿no? Amán, que hizo esa horca para Mardoqueo, terminó Amán mismo siendo colgado. Usted tenga mucho cuidado de esas cosas, ¿no? Y hay otro, y a veces, por eso te digo, ¿no? Ten cuidado a veces cuando el esposo le dice a la esposa, lo que citó mi pastor Luis Antonio. Y aquí en este caso, mira, cuando te incitan, cuando te inducen a hacer lo malo. Usted diga, no esposa, no esposo, eso no está bien. No lo vayamos a hacer. Vamos a pecar contra Dios y ese pecado nos va a traer maldición. Pero a veces es la madre quien le dice al hijo a cometer un pecado y uno dice, no. Hasta el mismo hijo dice, mamá, no. Hijito, hazme caso, que la maldición se abra sobre mí. ¿Se acuerda cuando Rebequita hizo que Jacob se disfrazara para obtener la bendición y quitarle la primogenitura a Esaú, la bendición de la primogenitura? Génesis capítulo 27. Mire usted del 6 en adelante. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, a su madre,
He aquí, Esaú es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. No podemos hacer la voluntad de Dios a la manera del diablo, hijito de mi corazón. Y a veces este pecado nos hace ver que hay una posibilidad. Ya que Dios me prometió vida y vida en abundancia, vino un amigo a proponerme un negocio chueco, algo ilegal, algo ilícito, pero con una muy buena proyección económica. Y uno dice: Dios me dijo que me iba a bendecir económicamente, aquí está la bendición. No, no, no y no. No, usted diga, no, la bendición de Dios jamás puede venir en algo ilegal, en algo ilícito, en algo, hermanos míos, contrario a su voluntad. Es donde usted tiene que pararse firme, hermano, y decir: no, eso no está bien. Y así sucesivamente, hermanos queridos. ¿Se acuerda usted de Jonadab? Usted dice: ¿Jonadab quién? Jonadab, era amigo de Amnón. ¿Se acuerda usted? Que le va a dar lo que él tanto quería. Él quería violar a su hermana, pero no sabía cómo porque era virgen. Y vino Jonadab y le dice: pero esto es fácil, hermano. Y le va a dar cómo, le va a decir cómo hacerlo. Amigos míos, y viene el gravísimo problema que va a causar que viole a su propia hermana con ese consejo que le va a dar. Mire usted, amigos míos, en segundo de Samuel, capítulo 13. Y ahí le va a dar Jonadab, que era un hombre muy astuto, dice el versículo 3. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto, su primo, mire. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué día a día vas enflaqueciendo, te vas chupando? No me lo descubrirás a mí. Y no le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Perfecto. Ahí está, sí se puede. Hermanos, todo se puede, pero no todo se debe. Y ahí es cuando nosotros no debemos de ser influenciables, sino discernidores y también sabios. Y decir: aunque esto suena bien, aunque esto parece ser posible, ¿agrada a Dios? No. Entonces, chao. Yo no quiero. Tiene que tener también cuidado, hermanos queridos, cuando la gente a veces une y usted tontamente no se da cuenta que nos están usando. Salgamos a protestar, salgamos a las calles a marchar, en el trabajo, amigos, unámonos todos contra el jefe. Y usted, sin darse cuenta, está siendo manipulado, inducido a hacer algo, y usted ni siquiera no sea seguidor de pueblo, de gente, de Cristo, de Cristo. No es que todos lo hacen, yo también. No, señor. No, señor. No siga las multitudes, siga a Jesús. Las multitudes, hermanos, están yendo por la puerta ancha, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que siguen. Nosotros no vamos, es que como todo el mundo lo hace, por eso todo el mundo se está yendo de cabeza al infierno. Cuando el apóstol Pablo comienza a predicar que los dioses que se hacen con manos pecadoras son ídolos, y que nosotros adoramos al único Dios creador, comienza a dañarse el negocio en la ciudad de Efeso. A muchos que adoraban a la diosa Diana, y a los comerciantes que se les estaba yendo el dinero, se les estaba dañando el negocio, van a reunir al pueblo, a los orfebres que edificaban estos templecillos de Diana y que le daban mucho dinero por la idolatría. Y ellos van a reunir a la gente. Hechos capítulo 19, versículos del 23
al 28. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino con mayúscula, hablando de Jesús. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de ello tenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por un lado, Pablo persuadía a la gente positivamente a que busquen a Dios, pero ahora va a persuadir a los artífices a que se rebelen contra Pablo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no siglo de nuestro negocio venga a desacreditarse, pero también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y al mundo entero. Esta Diana después viene a ser la Virgen María, ya saben ustedes, una diosa abominable. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Bueno, miren, por un lado, cuando uno trata de persuadir a la gente a que busque a Dios, al creador de todas las cosas, a muchos se les daña el negocio. Por eso querían matar a Jesús también. Sacó a los cambistas, a todos los que habían convertido la casa de Dios, que es casa de oración, en cueva de ladrones. Ellos, caramba, nos tocas el bolsillo y aquí te mueres. Amigos, se dan cuenta bien cómo es este pecado. Que nadie nos persuada a dejar a Cristo, a dejar su doctrina, a dejar su palabra, a dejar su amor, a dejar su cuidado de nosotros, por ir tras dioses ajenos, hermano, por las vanidades de este mundo, por los placeres momentáneos, que lo único que hacen en nuestras vidas, hermano, es hacernos esclavos, adictos, viciosos. Bien lo mencionó el pastor. Hable con sus hijos. No se dejen influenciar por esas amistades. Prueba. ¿Cómo voy a probar esa basura? Y que tengan bien firme el no. No, señor. No voy a probar droga. No voy a probar cigarrillos. No voy a probar cerveza. No voy a probar licor. No voy a probar nada que me convierta en un adicto o en un vicioso. Chicos y chicas que también tengan la promesa: no voy a tener enamorada hasta el tiempo en que me pueda casar. Voy a tener mi vida ordenada. Dios, iglesia, escuela, colegio, universidad, maestría, doctorado, noviazgo, matrimonio, hijos. Oye, pero no seas tonto, que estás perdiéndote los placeres de la vida. Es que los placeres de la vida nos alejan de Dios, es pura carne. Y los que viven bajo los placeres de la carne, hermano, son seducidos a la muerte. Mucho cuidado. Palabras finales, mi pastor Luis Antonio, y ahora para terminar, por favor. Gracias, mi querido pastor Arturito. Recordemos también un pasaje aquí tremendo, donde en Génesis 29 nos habla que Labán entrega a Lea e induce a su hija prácticamente a quitarle al hombre que había trabajado por Raquel. Qué tremendo. E indujo para que su hija, también no fue fácil para aquella mujer tener que ser desplazada y tener que compartir supuestamente con el hombre que conoció primero, lo vio primero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como papis de familia podemos cometer errores gravísimos con nuestros hijos. Cuidado en lo que los inducimos. Tú sabes que aquí se hace primero, se entrega a la mayor antes por lo engañó. Lo engañó. Entonces, cuidado. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, ayúdanos a ser justos, a no inducir a nadie para hacer lo injusto, lo incorrecto, lo que no te agrada, a provocar celos, iras y contiendas entre algunas personas, o a inducir, Señor amado, en vicios y en cosas que son malas, que no te agradan. Ayúdanos a vivir en justicia, a vivir en santidad, a vivir en pureza, a vivir en integridad. Y renunciamos a toda manipulación asquerosa que hubiésemos podido haber sido víctimas o haber podido encontrar víctimas para inducirlos y hacer lo malo. Perdónanos de todo lo malo que pueda haber en nuestros corazones
y guíanos solamente a hacer lo bueno, lo que está en tu corazón, porque tu corazón es santo, es precioso y es bendito. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, gracias por la vida de tu siervo Arturo, Nelson, la vida de mi hermano, Señor amado, todos los pastores que tratamos de hacer, Señor amado, conforme a tu bendita palabra, y tratamos de vivir conforme a lo que tú nos has mandado a que pongamos por obra día a día. Bendice nuestras vidas, guía nuestros pasos, ilumina nuestro camino, que resplandezca tu maravilloso, poderoso y bendito rostro en nosotros, en cada uno de nuestros seres amados, en cada uno de las congregaciones donde tú nos pusiste. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que sobre todo nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, no se olviden de orar por nosotros y apóyennos económicamente para continuar en la labor maravillosa que Dios nos da, manifestando su glorioso nombre. Ayúdenos, hermanos. Pastor Luis Antonio, buen viaje a Perú. Que Dios te use poderosamente. Nos manda fotos, nos estará contando todos los días cómo les está yendo. Un saludo a mi hermano Walter y a mi nuera. Tú nomás le dices, ¿cuál es la nuera del pastor Arturo? Ahí se van a reír y te van a decir quién es. Los amamos, felices sueños, que Dios les bendiga. Y si Cristo no ha venido antes, nos veremos mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡hay vida en Jesús! Digan, amigo. Buenas noches.